Hola, buenas tardes alumnos. Vamos a ver un nuevo temita, ¿sí? Que son las expresiones algebraicas. Son cosas que ya han trabajado, tal vez les suene estas palabras, tal vez no. Pero lo cierto es que sí han visto eh, estas palabras en el sentido de haber trabajado con letras, ¿sí? Porque básicamente las expresiones algebraicas son esos, son una combinación entre letras y números que están relacionados entre sí a través de operaciones. ¿Sí? Estas operaciones son la suma, la resta, la multiplicación, la división. Es por eso que acá puse un ejemplo, ¿sí? Tengo 3x al cubo más 2x al cuadrado menos x más 1. Todo eso constituye una expresión algebraica, ¿sí? En donde la letra, en este caso x al cubo, representa la parte literal, ese es el nombre que recibe, la parte literal, y los números que están multiplicando a la parte literal, ¿sí? Se los llama coeficientes. En este caso sería el 3. Coeficientes. Por ejemplo, o coeficiente en plural, ¿no? Porque estoy hablando solamente del 3. Por ejemplo, en este 2x al cuadrado, este x al cuadrado vendría a representar la parte literal y ese 2 su coeficiente, ¿sí? En este caso, tengo mi parte literal que es x y mi coeficiente ¿cuál es? En este caso mi coeficiente sería menos 1, ¿sí? Bien, entonces acá van a ver que puse dos cosas porque quiero hacer una diferencia entre expresiones algebraicas y términos, ¿sí? Justamente un término es aquella expresión que solamente está multiplicando, ¿sí? Por ejemplo, acá hice un cálculo combinado y esta palabra términos les suena mucho cuando resolvemos este tipo de cálculos, ¿no? ¿Qué es lo primero que les decimos los profes? Separen en términos. ¿Y qué hacen ustedes? Encierran, ¿sí? Toda una operación que está multiplicando, ¿sí? Porque cuando está sumando o restando uno eh, empieza acá y por ejemplo si veo una suma o resta lo termino. Acá sigo de largo porque está entre paréntesis, ¿no? Pero fíjense, acá vi una resta y ahí frené, ¿sí? Entonces esos son los términos. Un término es un numerito y una letra, por así decirlo, que están multiplicando, como por ejemplo 2 por x, ¿sí? O por ejemplo 5x al cuadrado. O por ejemplo 1/2 x al cubo. Eso constituyen términos, ¿sí? Ahora, si yo a estos términos le sumo, le resto otros, ¿sí? Ahí ya habría más términos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué son las expresiones algebraicas? Es una combinación de letras y números que están relacionados entre sí a través de operaciones, ya sea suma y restas, ¿sí? Multiplicaciones y divisiones. Y los términos, ¿sí? Son aquellos números que están multiplicando a las letras. Por ejemplo, 3 por x al cubo, 2 por x al cuadrado, ¿no? Este es un término, este es otro término, ¿sí? Acá tengo otro término también. No siempre tiene que estar multiplicando a una letra. Entonces, también ya les dije que esto es coeficiente, ¿sí? El numerito que está multiplicando a dicha letra. Y la letra en sí es la parte literal. Y ahora vamos a ver una especie de clasificación, ¿sí? De las expresiones algebraicas. Se pueden clasificar en base a la cantidad de términos que ésta tenga. Entonces, por ejemplo, yo les escribo la siguiente expresión algebraica: 3x al cuadrado. Me fijo que solamente tiene ¿cuántos términos? Uno solo, ¿sí? Tiene un solo término. Cuando tenemos un solo término, ¿sí? Vamos a decir que esto representa un monomio.
¿sí? ¿Qué significa el monomio? Es una expresión algebraica que está formada por solo un término, ¿sí? Utilizo esta palabra de expresión algebraica porque no quiero utilizar la que realmente tendría que ser, ¿sí? Eso lo van a ver recién el año que viene. Por ahora nos quedamos con estas dos palabras, expresión algebraica, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando hay dos términos? Por ejemplo, este 3x al cuadrado le sumo o le resto otro, ¿no? Por ejemplo, x. ¿Qué pasa? ¿Cuántos términos hay en esta expresión? Bueno, hay dos. Entonces esto va a constituir un binomio. Y así sucesivamente, ¿no? Llegamos hasta los 4 términos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, si tengo ahora 3x al cuadrado menos x más 2, esto constituye una expresión algebraica de 3 términos, la cual vamos a llamar trinomio. Cuatrinomio si es 4. Cuatrinomio si es 4, ¿sí? Y a partir del 4 en adelante, es decir, si hay 5 términos, 6 términos, lo dejamos ahí, ¿sí? Son expresiones algebraicas que tienen 5 términos, expresiones algebraicas con 6, 7, 8. Ya no reciben este tipo de nombres, ¿sí? Bien, entonces, ahora lo que vamos a ver es qué sucede, ¿sí? Cuando la parte literal en una expresión algebraica, ¿sí? Algunos términos tienen la parte literal igual. ¿Qué quiere decir? Vamos acá abajo. Por ejemplo, yo les anoto menos 4x al cubo más x menos 3 más 8x al cubo. A ver, anoto toda esta expresión, ¿sí? Veo que tiene 4 términos, pero ¿qué pasa? Veo que este término 8x al cubo y el término menos 4x al cubo tienen la misma parte literal. ¿Se puede ver? Cuando yo digo la parte literal me estoy refiriendo a la letra. Veo que es exactamente igual. Este es un x al cubo, este es un x al cubo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer cuando la parte literal es la misma? Juntar esos términos, ¿sí? Y a esto se le llama términos semejantes, ¿sí? Los términos semejantes justamente son aquellos que tienen la misma parte literal, ¿sí? Y cuando yo veo términos semejantes, puedo juntarlos, puedo realizar una operación de suma o resta entre ellos, ¿sí? ¿Por qué aclaro esto? Yo, por ejemplo, tengo x más x. Esto ustedes están muy acostumbrados a hacerlo. Pueden sumarlos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, 3x más 5x. Ustedes lo pueden sumar. ¿Por qué? Porque tienen la misma parte literal. Porque estamos hablando de exactamente la misma letra. Cuando es así, puedo sumar, en este caso, los coeficientes, ¿no? 3 más 5, teniendo un total de 8x. Pero ¿qué pasa si tengo esto? Ahora no puedo sumar los coeficientes, porque las partes literales son totalmente distintas. No estoy hablando del mismo número, de la misma cosa, ¿sí? No nos tienen que engañar nuestros ojos al ver 2x, ¿sí? Porque está bien, es la misma letra, pero no representa el mismo número, ¿sí? Entonces, para ir a un ejemplo más práctico, supongamos que la x vale 2. 3 por 2 más 5 por 2 al cuadrado, 4. ¿Ven que no representa lo mismo? En este caso representa un 2 y en esto un 4. Entonces yo por eso no puedo sumar los coeficientes, ¿sí? Yendo al mismo ejemplo acá arriba, si yo coloco 3 por 2 más 5 por 2, ¿sí? A la x supónganse que le doy ese valor, ¿no? El valor 2. Fíjense que está representando el mismo número. Entonces yo puedo sumar los coeficientes, ¿sí? Esa es una diferencia, es algo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces yo esto lo puedo juntar este menos 4 con este 8. ¿Cómo? Haciendo la operación que hay entre ellos. Menos 4 más 8, ¿cuánto me da?
4 positivo. 4x al cubo, la parte literal se mantiene igual, ¿sí? Más x menos 3. Y ahora me quedó formado un trinomio, ¿no? Una expresión algebraica con 3 términos, ¿sí? Y así puedo hacer con varios ejemplos. Tengo menos 3x a la cuarta, más 5x al cuadrado menos 2x a la cuarta más x al cuadrado. A ver, yo veo una expresión algebraica, ¿no? Con 4 términos, ¿sí? ¿Por qué con 4? Bueno, porque realizo una separación. Acá tengo un término, ¿sí? Recordemos, numerito y letra que se está multiplicando. Acá tengo otro término, acá tengo otro término y acá tengo otro término. Pero, ¿qué pasa? Empiezo a ver que hay términos semejantes, términos que tienen la misma parte literal. ¿Y cuáles son esos? Por ejemplo, este menos 3x a la cuarta, ¿sí? Es semejante con este de acá, ¿no? Esos términos son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma parte literal. Y lo mismo sucede con este 5x al cuadrado y este x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Sumar o restar dichos términos semejantes. Tengo menos 3x a la cuarta menos 2x a la cuarta, menos 3 menos 2, menos 5x a la cuarta, se sigue manteniendo, ¿sí? La parte literal. Y 5x al cuadrado más x al cuadrado más, ¿sí? Queda positivo 6x al cuadrado. Me quedó una expresión algebraica, ¿sí? Con 2 términos, un binomio, ¿sí? No es tan complicado, pero bueno, les puede resultar un poco confuso el tema de las letras, porque ¿qué fue lo que les dije antes? No siempre van a aparecer X, pueden aparecer otro tipo de letras, ¿sí? Y eso lo vamos a ver con la siguiente explicación que voy a dar. Hasta ahora empezamos a ver sumas y restas, ¿no? De dichos términos, pero también estos se pueden multiplicar o dividir entre sí. Por ejemplo, tengo 3, vamos a empezar a añadir otras letras como por ejemplo la B, más 2 por 4B. Y acá yo les pregunto, ¿puedo sumar? ¿Puedo juntar este término con este 2? No, porque no son lo mismo, no son términos semejantes. Entonces, lo que puedo aplicar acá es una propiedad que ustedes vienen viendo hace un montón, y es la propiedad distributiva, que es la que nosotros trabajamos también en el repaso. Más allá de que haya letras, la propiedad distributiva se sigue manteniendo. Yo puedo aplicar distributiva. Hago todo este 3b por 4b y todo este 2 por 4b, ¿sí? Quedándome 3b por 4b más 2 por 4b, ¿sí? Y la ventaja de la multiplicación es que puedo distribuir, ¿sí? De izquierda a derecha o de derecha a izquierda, porque recordemos que la multiplicación es conmutativa, ¿sí? No importa si toda esta expresión, esta suma está de este lado y este 4 del otro. Yo lo puedo invertir, lo puedo dar vuelta porque la famosa frase, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. ¿Qué quiere decir esto? Es lo mismo hacer 3 por 2 que 2 por 3. 5 por 2, 2 por 5 es lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense, acá lo que tengo que recordar lamentablemente es una propiedad, ¿sí? De la potenciación. A ver, en una multiplicación lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar los coeficientes por un lado, ¿sí? Y las partes literales por otro. Es decir, junto los números y las letras. 3 por 4 me da 12. Y B por B, y acá es en donde les digo que hay que recordar una propiedad de potenciación. ¿Qué pasaba cuando dos letras que eran iguales estaban multiplicando? ¿Qué pasaba con sus exponentes? Se sumaban, ¿sí? Este tiene exponente 1, este también. Entonces me queda 12b al cuadrado, ¿sí? Cuidado con eso, hay que recordar esas propiedades.
más 2 por 4, 8, y bueno, la b como no tiene otra letra para multiplicar, queda así. Y de esa forma, ¿sí?, vamos a ir resolviendo. Ahora, se nos puede presentar otro caso, ¿sí?, en donde tenemos 3b más 2 por b menos 1, supónganse. Hay que tener cuidado con los signos, ¿sí? Hay que tener cuidado con los signos. Vamos a hacer mejor que en vez de ser más 2 va a ser menos 2. Así lo practicamos y ven cómo lo voy haciendo. Voy a aplicar distributiva. Y cuando aplicamos distributiva en dos expresiones que se están restando o sumando, tengo que tener cuidado, ¿sí? Va a ser este 3b por b y por menos 1. Y después voy a distribuir este menos 2 a la b y al menos 1. ¿Sí? Entonces, voy a poco. 3b por b. Voy a anotar todo y después resuelvo y aplico las propiedades, ¿sí? 3 por b positivo más 3b por menos 1. Recuerden, no puede estar una operación tan pegada a otra. ¿Qué quiere decir? Una multiplicación con un menos, ¿sí? O una división con un menos, o un menos con un menos. Entonces lo separamos con un paréntesis. Menos 2 por b menos 2 por menos 1. Ahí apliqué toda distributiva. Sigo acá abajo. Y ahora empiezo a juntar esos números, ¿no? Empiezo no a juntar, sino a realizar estas operaciones, esta multiplicación, después los signos, a ver qué me va quedando. Acá me queda 3, b por b, acabamos de ver que es b al cuadrado. Más 3b por menos 1, 3 por 1 no cambia en nada, me sigue manteniendo el 3. Pero más por menos, lo que va a provocar es que el signo va a cambiar, menos 3b. Ese menos 2b queda igual, ¿sí? Y menos por menos, más 2 por 1, 2. Ahí terminé. Y podría decirse que sí, pero acá yo veo que hay dos términos semejantes. ¿Cuáles son? Este menos 3b y este menos 2b, porque su parte literal es exactamente igual, se ve eso, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es juntarlo, ¿sí? Menos 3 menos 2 me da menos 5b más 2. ¿Sí? Menos 3b menos 2b me da menos 5b. Y este más 2, bueno, lo pasé ahí abajo. ¿Sí? Y de esa forma aplicamos la propiedad distributiva en la multiplicación, juntamos los términos semejantes, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta ahora es que en la división la propiedad distributiva la podemos realizar siempre y cuando la suma o la resta esté en el dividendo. ¿Qué quiere decir esto? Que esté en la izquierda, básicamente. A ver, yo tengo 4a, vamos a meter otra letra, más 8 dividido 4. Y en otro lugar tengo 4 dividido 2a más 4. A ver, me fijo que esta expresión está en el dividendo, está en la izquierda. Por lo tanto, puedo distribuir. ¿Sí? Puedo distribuir. Puedo hacer 4a dividido 4 y 8 dividido 4. ¿Sí? Pero yo no puedo distribuir el 4, ¿sí? No puedo hacer la distribución de esta forma, cuando el dividendo está a la izquierda. ¿Sí? Esto no se puede hacer y esa propiedad la vimos en el repaso que hice el mes pasado. ¿Sí? Antes de las vacaciones hicimos un mes total y un poco más de repaso, en donde habíamos visto la propiedad distributiva y que en la división no podía estar esta suma o resta en la parte derecha, ¿no? Como divisor, tiene que estar como dividendo. De esta forma sí. ¿Está claro? Y acá podemos dividir 4a
dividido, yo por lo general cuando escribo la división lo hago en fracción, ¿sí? Más 8 dividido 4. Entonces tengo 4a dividido 4, acá es lo mismo que antes. Vamos a dividir los coeficientes por un lado y las letras por otro, pero acá como solamente está la a, lo dejamos así. 4 dividido 4, 1a. Más 8 dividido 4, 2. ¿Sí? Acá tenemos que recordar otra propiedad de la potenciación. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando dos letras iguales se están dividiendo? Por ejemplo, imagínense que me hubiera quedado 4 al cubo dividido 8 al cuadrado. Supónganse. Divido los coeficientes por un lado. Y esto no es difícil. ¿Sí? Simplifico directamente, ¿no? Acá me quedaría un 1 y acá un 2. Divido arriba y abajo por 4, ¿no? Un medio me queda. Y ahora con las letras, cuando las dividimos, ¿qué pasaba con los exponentes si estas eran iguales? Se restaban, si era como lo contrario a la multiplicación. Por lo tanto me va a quedar el de arriba menos el de abajo, siempre es así. 3 menos 2 me da 1. Y me quedaría un medio por a a la 1. ¿Sí? Bien. Y por último, lo que vamos a ver es qué sucede cuando, por ejemplo, ¿sí? A una expresión algebraica, a las letras yo les otorgo un valor. ¿Qué quiere decir? Tengo menos 3a b más 8a menos 9b. ¿Sí? Se nos puede presentar una cosa así, en donde esto forma todo un término, porque no deja de ser una multiplicación acá, ¿sí? En este caso no hay ningún término semejante. ¿Por qué? Porque yo veo que este término tiene como parte literal estas dos letras juntas, ¿sí? Y yo no veo ningún otro término que tenga eso. Cosa distinta es si yo acá hubiera anotado, por ejemplo, un 8AB. Ahí sí tendrían la misma parte literal, ¿no? Se podría juntar, pero no es el caso. Entonces, supónganse que yo acá les digo, bueno, la letra A vale menos 2 y la letra B vale 4, ¿no? Y yo quiero que hallen el valor numérico de esa expresión. ¿Qué quiere decir esto? Fácil, que voy a agarrar estos valores y reemplazarlos acá, ¿sí? Con sus letras correspondientes. Entonces tengo menos 3 por A, que es menos 2, por la B, que es 4, más 8 por la A, que es menos 2, menos 9 por la B, que es 4. Y ahí me quedó una serie de cuentitas, las resuelvo. Menos por menos más por más, esto me va a quedar positivo. 3 por 2, 6, 6 por 4, 24. Más por menos menos, 8 por 2, 16. Y 9 por 4 me da esto menos 36. Y ahora, 24 menos 16 me da 8, ¿no? Positivo. Y 8 menos 36 me da 28. Negativo, ¿no? Porque ustedes tienen 8 pesos y me deben 36, me van a quedar debiendo plata, ¿no? Y de esta forma hallamos el valor numérico de una expresión algebraica, ¿sí? Cuando me piden esto siempre me dan los valores de las letras, ¿eh? Y lo tengo que reemplazar de esta forma, ¿sí? Y bueno, eso es básicamente un poco lo que vamos a ver en estas actividades que voy a mandar después, ¿sí? Que va a estar junto a este video. ¿Qué es expresiones algebraicas? ¿Sí? Cómo se clasifican en base a la cantidad de términos que tenga, ¿sí? Vimos términos semejantes. ¿Qué pasa cuando tienen la misma parte literal? Se los denomina términos semejantes y estos se pueden sumar o restar, ¿sí? Siempre se puede multiplicar o dividir los números, no hace falta que tenga los términos semejantes, ojo ahí. Yo puedo hacer 3b por 5b al cuadrado, ¿sí? No tienen la misma parte literal, pero los puedo multiplicar o dividir.
y tengo que recordar las propiedades de potenciación, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido y cualquier duda que tengan me comunican.